Dios, en esta primera ocasión quiero mostrarles cómo Dios le pide a Abraham que deje de llorar, porque había un tiempo que había finalizado. Génesis capítulo 21, verso 10 y 12, dice lo siguiente la palabra: por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció tan grave a Abraham por la causa de su hijo. Verso 12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Gracias. En otras versiones el verso 12 dice, este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no llores, no te angusties por el muchacho ni por la esclava, hazle caso a Sara porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Gálatas capítulo 4, si fuera tan amable de acompañarme, libro de Gálatas capítulo 4, verso 22, Pablo va a recuperar esta imagen. Gálatas capítulo 4, verso 22. Sí o sí la historia registra una promesa de Dios. Diga conmigo, una promesa de Dios. Dios le promete a Abraham, no importa que seas viejito, yo te voy a dar un bebé, yo te voy a dar un hijo para que desde ahí corran los linajes de todas las generaciones. Luego Sara no cree en esa promesa, entonces le hace una propuesta a Abraham y le dice a Abraham, mira, yo estoy avanzada en edad, por lo tanto, al ser estéril no voy a poder, tendrías que ir con la criada Agar y luego así cumplir lo que Dios te dijo. Del fruto de Agar y de Abraham saldría el primer hijo que se llamaría Ismael. Diga conmigo, Ismael. Pero luego al transcurrir el tiempo vino el cumplimiento de la promesa sobre Sara, la matriz de Sara fue abierta y ahora de Sara y Abraham saldría el hijo de la promesa, el hijo del pacto llamado Isaac. Ismael e Isaac convivirían algunos años y esa convivencia no sería la mejor. Agar también se había tomado algunas atribuciones. Ismael era un burlador constante de su hermano. Y Abraham no entendía que la estación a la cual recibiría la promesa y los pactos era Isaac. Entonces cuando Dios le dice, tienes que dejar ir esa estación, tienes que dejar ir a ese hijo, tienes que dejarlo salir de este lugar, Abraham comenzó a llorar. Abraham se angustió en lo profundo de su corazón porque tenía que dejar ir a su hijo Ismael para que Ismael viviera su estación y esa estación no molestara ni estorbara a la estación de Isaac. Es decir, por la escritura Dios le dice, no llores Abraham porque estás llorando por una estación donde yo ya no participo. Estás llorando por una temporada en la cual yo ya caduqué. Estás llorando por un error. Estás llorando por algo que ya no participaré más. Y esas son las lágrimas equivocadas que tenemos que erradicar de nuestra vida porque hacemos campamentos en lugares equivocados donde Dios dice, yo ya no estoy ahí. Ya no estoy en esa temporada, ya no soy en esa estación, ya no estoy manifestando esa realidad. Y entonces debe dejar ir que tu hijo salga de ese lugar. Pablo recupera en la escritura, Gálatas capítulo 4, 22. Y dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. ¿Cuántos hijos? Uno de la esclava y otro de la libre. Y vaya prestando atención porque Pablo va a explicar este suceso. Pero el de la esclava y libre, Agar y Sara. El de la esclava nació según la carne, mas el de la libre, es decir, Sara, libertad, nació por la promesa. Verso 24, Pablo explica esta alegoría y dice, esto es una alegoría. Una alegoría es como una parábola, es una representación. Y le va a explicar lo siguiente, estas mujeres, Agar y Sara, son los dos pactos. El uno proviene del monte de Sinaí, el cual da hijos de esclavitud. Esto es Agar, porque Agar es el monte en Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Cómo estaban los hijos de Agar? En esclavitud.
Todo lo que saldría de esa simiente, gracias por ponerlo en pantalla, saldría de la esclavitud. Verso siguiente, por favor, verso 26, si me ayudas, Coco. Mas la Jerusalén, verso 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Diga conmigo, libre. Verso 29, por favor, para avanzar en la idea. Pero como entonces el que había nacido en la carne, y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana, diga conmigo, decisión humana, persiguió, molestó, estorbó al hijo nacido por el Espíritu, así sucede ahora. Pablo explica una constante enemistad entre dos simientes y entre dos hermanos, pero la realidad no tiene que ver con una hermandad de sangre, sino en una confrontación de pactos. Diga conmigo, confrontación de pactos. Hay una lucha constante entre la carne y entre el espíritu, entre la ley y entre la vida que está librando. Entonces la alegoría es dejar ir la ley, que salga de tu gestión de vida para que la fuerza del espíritu entre y opere y se quede. Porque mientras tanto llorarás la ley por causa de la oposición. Hermanos, si estás viviendo algún tipo de estorbo, algún tipo de oposición, algún tipo de detractores dentro de tu mente y de tu gestión de vida, tal vez, hay cosas que dejar ir. Hay cosas que terminar y decir, yo no voy a llorar por esto que se terminó. Y Pablo explica, pero entonces el que había nacido según la carne perseguía, había una enemistad al nacido del Espíritu. Y así también es ahora. Verso 30. Pablo dice, ¿más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Es decir, y distante estamos de hablar de un episodio de familia, sino que estamos hablando de un episodio espiritual. No estamos hablando de, bueno, vamos a tener... No. Esto es un episodio espiritual que transcurre en los tiempos y en el cual Dios le da una orden a Abraham. Debes dejar ir a la ley. Debes abandonar el rito de la ley, porque todo lo que sale de ahí siempre será en esclavitud. La gestión de tu vida, de tus finanzas, de tu familia, de tus negocios, de tu adoración al Señor, de la comunión de los hermanos, si nace de la sangre de Ismael, siempre estará enemistada, siempre estará en un conflicto, siempre estará oponiéndose al Espíritu. El Espíritu dice, haz esto, y la carne va a luchar y se va a burlar de lo que estás haciendo en el Espíritu. El Espíritu dice, vamos por acá, vamos por allá, y la carne se va a oponer. Por lo tanto, diga conmigo, no puede convivir dos estaciones. Otra vez fuerte, no se pueden convivir dos estaciones, no se pueden convivir, porque eso es una mezcla de estaciones. Esa temporada se acabó. Deja de llorar, Abraham, porque debes dejar ingresar el pronóstico postrero de lo que vendría. Otra de las personas a las cuales Dios le dijo deja de llorar fue el profeta Samuel. Primera de Samuel capítulo 16, verso 1, por favor. Primera de Samuel capítulo 16, verso 1. Primero entonces Dios le dice a Abraham, deja ir a la esclava, deja de llorar por eso, deja de lamentarte y angustiarte por una gestión que te acabó. Y acá pasa lo mismo. Primera de Samuel capítulo 16, lo tenemos en pantalla, ojo, perfecto. Dice, el Señor le dijo a Samuel, miren lo que sucede aquí. Saúl ya había terminado su liderazgo, Samuel lo había levantado como rey, y Samuel sabía que el nuevo rey sería David. Pero miren lo que dice. El Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Es decir, Dios le está diciendo a Samuel, deja de llorar algo donde yo ya terminé. Deja de llorar por el capricho de una nación, porque el rey Saúl fue el capricho de la nación de Israel. Y Dios le está diciendo, abandona tus lágrimas, Samuel. Es como si lo pudiéramos paralelizar a los tiempos de hoy. Hay estaciones a las cuales nos hemos encaprichado, hermanos. Hay hasta hombres en los cuales nos hemos encaprichado, que no podemos soltar cosas. Hay situaciones en la vida, que parece que las hayamos abrazado como si fueran
nuestras y no las podemos abandonar. Son situaciones en las cuales las hemos sostenido y no podemos dejarlas y seguimos llorando por lo que pasó, pero no nos ponemos en el lugar de la actualidad donde Dios está presente. Para Samuel fue un conflicto en el corazón de sus emociones, diciendo: ¿por qué Saúl? Yo estuve con él, yo lo acompañé, yo lo formé. Pero Dios estaba diciendo: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Paradójicamente le va a decir: llena tu cuerno de aceite. Sí, está bien. Llenar el cuerno de aceite tipificaba el nuevo ungimiento de David. Pero para mi lectura es que el cuerno estaba vacío. Es que carecía de la unción, y la causa de carecer de unción del Espíritu Santo, que era tipificado en el aceite en el antiguo pacto, eso desvariaba el entendimiento de las estaciones para el profeta. Miren, no hay nada más peligroso que un profeta que no entiende las estaciones de Dios. No hay nada más peligroso para un profeta que se queda en una estación, una temporada y en una gestión y no logra decir: hey, la estación cambió, ya Él no está esperando aquí, pero estoy aquí y estoy llorando por allá. Por eso cuando cantamos acerca de libertad, cantamos acerca de cómo se rompen las cadenas, puede pasar que estás en la libertad, pero tu mente todavía sigue gestionando cadenas. Cuando estuvo la abolición de la esclavitud en Estados Unidos de Norteamérica, pasaron muchos años después que Martin Luther King lo habilitó y ellos ya estaban en libertad, pero su cosmovisión de vida y su pensamiento seguía preso. Es decir, por más que las cadenas se les soltaron, ellos se sentían condicionados en su mente y la esclavitud operaba en su mente. La cantidad de personas que fue notificada de la libertad de Dios, pero dentro de sí es tan fuerte el peso de la gestión de Ismael y de la esclavitud en la mente, que sienten en su mente que están presos, cuando en realidad Dios los ha hecho libres. Dudan acerca de la eficacia de la libertad de Dios en la persona, pero en su mente siguen atados constantemente. No puedo avanzar porque esto me retrasa. Tengo una libertad condicional. Pareciera que Dios te hizo libre, pero todavía una cadena que constantemente te hace repetir ciclos en la vida. ¿Qué es una? Me hace pensar en un perrito, ¿sí, Coco? ¿O no? Me hace pensar en un perro. Dependiendo lo largo de su cadena, será la libertad que experimente, pero eso no es libertad. Entonces por momentos decimos: me siento más libre en el Señor, pero seguimos atados. Y parece que hay una astucia por la gestión de la religión de no darme libertad. La religión no me ofrece libertad. La religión me ofrece por momentos estirarme la cadena. Dice: vamos un poquito más. Entonces, yo me siento libre, pastor, siento libre. Pero cuando hay algo que quiero avanzar, pastor, estoy visionando esto. No, estoy visionando esto. ¿Sí o no? Y cuando avanzo cada vez más, perdón la afirmación, cuando avanzo cada vez más, cuando avanzo cada vez más, parece que mi cuello se está apretando y uno dice: quiero avanzar en la vida de Dios, pero la vida constituida por Ismael me tiene agarrado. Entonces disfruto una supuesta libertad, pero no fue la libertad de los hijos de Dios. Por lo tanto, la buena noticia esta mañana es que Dios ha cortado la cadena. Dios ha cortado la cadena. Yo estoy libre. Yo estoy libre, no vivo diciendo: no, de a poquito, claro, empiezo pegadito ahí con una cadena, no puedo hacer nada. Y se me viene la propuesta del monte de Sinaí, un poco más, pero no llego. Samuel tenía que entender que vendría por David el cetro de Judá, que de David vendría el verdadero rey Mesías y no desde Saúl. Pero Samuel, en una gestión vacía, en un cuerno de aceite vacío, donde ya no podía tener un estándar de valorización correcta, él decía: pero Saúl era el indicado. No era el indicado Saúl, el indicado era David. Pero tu visión fue nublada por causa de que la vida del Espíritu Santo, representada en el aceite, estaba baja. Entonces Dios le dice: llená el cuerno de aceite otra vez. Es decir, proponete a ser lleno otra vez del Espíritu Santo para que puedas ver lo que yo estoy viendo. Esa estación terminó, esa temporada terminó.
Se acabó ahí, deja de llorar por algo que pasó. Estabas tan vacío del Espíritu Santo, Samuel, que estabas buscando erróneamente en una estación donde ya no estuve. Fue tan fuerte la esclavitud mental en el pueblo de Israel que cuando estaban fuera de Egipto, ellos decían, ¿qué hacemos acá? En Egipto estábamos mejor. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo alguien que estaba preso, que lo golpeaban, que cada vez que querían adorar a Dios, dice que Faraón le daba trabajos más duros, que comían las sobras, la mugre, que trabajaban constantemente bajo un liderazgo totalmente cobarde, porque era por fuerza y dominio, luego de entrar a la tierra prometida, donde Dios les suplió de maná, los guió de noche, de día y les dio todas las cosas, alguien dentro de ellos confrontó el liderazgo de Moisés y le dijo, hey Moisés, en Egipto estábamos mejor. ¿Cómo alguien piensa así? Porque todavía sigue operativa una gestión de esclavitud en la mente. Pero en esta mañana tiene que ser notificada no nuestro estándar cristiano, nuestra mente de Cristo tiene que ser notificada de esa libertad. Porque los que acceden a la libertad pueden gritar libertad a otros. Hermanos, en nuestra sangre heredamos la virtud de Moisés como el que abrió los mares. En nuestra sangre heredamos la virtud de David como el que mató leones, cerró bocas de osos, mató gigantes. En nuestra sangre estamos cargados de Josué, que fue un liberador para una nación. Todo en la sangre eterna de los que constituyeron la simiente de Dios. Pero todavía seguimos diciendo, no puedo avanzar, pastor, hay cosas que me cuestan, hay cosas... Sí, pero algún día tu conciencia tiene que ser enterada de que sí puedes, pero no por ti, sino por causa de la libertad. Algún día nuestra mente tiene que hacer un clic, diga conmigo, clic. Tiene que romperse el coco alguna vez en nuestra vida de decir, he accedido a la libertad de los hijos de Dios, ya no estoy preso, no estoy esclavo, porque la esclavitud es el peor ambiente para tomar decisiones en tu vida. El esclavo no decide bien porque el esclavo decide desde las necesidades. El libre decide desde el propósito, no decide desde las necesidades. Yo he tenido que ir a lugares y la pregunta es, bueno, ¿qué necesito? No. Nos movemos por propósito, no por necesidades. No nos movemos, damos a Dios, no por necesidad, damos por la generosidad que habita en la libertad de los hijos de Dios. Esta gestión de vida, llamada Ismael o tipificada en la sangre de Ismael, es la situación que nos deja en un estado de no avance y en un estado constante de burla. Y en un estado constante de... Entonces, cuando cohabitamos en un ambiente cargado de esclavitud, vemos al libre y lo envidiamos. Y lo juzgamos. Y dice la Escritura que Ismael era experto en burlarse de Isaac. Y si tomamos esa imagen y tomamos esa alegoría, siempre la ley se burlará de los libres. Siempre el esclavo se burlará de los libres. Y no solo se burlará, sino que lo acusará. Y dirá, ¿pero por qué, pastor? ¿Pero por qué? Porque es la opinión de alguien preso contra la libertad de alguien. Y siempre este ambiente nos traerá lágrimas porque veremos a otros disfrutar y nosotros no. Veremos a otros avanzar y otros no. Y siento que encuentro un límite en mi vida, pastor. No puedo avanzar en esta área, no puedo avanzar en esta situación. Porque tiene que haber un momento donde el Espíritu Santo logre erradicar y puedas deshabitar ese lugar de esclavitud, ese lugar de cárcel y decir, Dios me dio libertad, ¿por qué sigo durmiendo con cadenas? Si Dios me dio libertad en la mente y en mi vida y mi gestión, ¿por qué sigo atado a las cadenas? En tercer lugar, Dios le dice a Juan en Patmos, deja de llorar. Les mostré 3 episodios, primero a Abraham, segundo a Samuel, y miremos Apocalipsis capítulo 5, verso 1 al 5, por favor, en esta mañana. Decirle al que está a tu lado, deja de llorar, deja de sufrir. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, verso 1. Dios le dice a Juan en Patmos, para de lamentarte. Miren lo que dice, y bien la mano derecha, no se distraiga con las imágenes que generan el Apocalipsis, solo quiero que identifique el punto de inflexión.
Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno? Vamos a ir hasta el 5, por favor, Coco. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Verso siguiente. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno? Diga conmigo, ¿quién es digno de romper los sellos y abrir el rollo? Sigamos. Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo, ¿cómo? Mucho. ¿Poco o mucho? Mucho. Lloraba yo mucho porque no había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Pero la buena noticia es que uno de los ancianos, tipificando la representación de Dios, le dijo: deja de llorar. Diga conmigo, deja de llorar. Que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el libro, el rollo. Distante de este evento escatológico al cual no me quiero abocar en esta mañana, pero sí decir que cuando Juan tuvo esta visión en Patmos y no encontró a nadie digno para terminar la maldad, porque los rollos y los sellos tenían que ver con los juicios sobre las naciones, y dice: no hay nadie que pueda terminar la historia, no hay nadie digno en el cielo y en la tierra. Pero uno de los ancianos le dice: deja de llorar, porque sí hay uno que es digno. Y ese que es digno logrará explicarte la nueva estación. Ese que es digno logrará explicarte a dónde tienes que entrar, Juan, y lo que tienes que entender. Juan estaba confundido porque todo lo que estaba viendo en Patmos no encontraba a nadie que estuviera a la talla, a la altura y la medida para la nueva estación. Porque sí o sí la nueva estación requiere otra vestidura. ¿Sí o no? Aunque hoy estamos complicados con el tema de la temperatura y las estaciones, ¿no? Un día estamos en la pileta y el otro día estamos con campera. No se entiende si Dios está... Pero fíjense, a usted me dice: oh, pero pastor, no puede ser. Todo lo natural es una evidencia de lo espiritual. Y vemos cómo las estaciones no están marcadas. No estoy diciendo: ay, pero casi que miramos... pero si lo traigo como una explicación en esta mañana... Es decir, se están mezclando las estaciones y eso no puede pasar en mi vida. No puede haber mezclas de estaciones. No puedo andar por la vida con vestiduras distintas y no puedo andar separado de una mentalidad de calor, de frío. Y eso traído a una situación espiritual. No puedo andar mezclando la ley con la gracia, porque eso es un error garrafal en la vida de alguien. Alguien tiene que experimentar. Cuando Pablo le dice a Gálatas y le explica a Agar y Sara, lo que él está confrontando es a los judaizantes. Él está confrontando a gente que quiere volver a la esclavitud a toda una nación que ya Dios había hecho libre. Él quiere volver a circuncidar a todo el movimiento judaizante quería volver a circuncidar, volver a la carne, volver a ¿qué? Dios había cortado la cadena, pero los judaizantes querían volver a conectar la cadena. Querían volver a retrotraer a toda una nación libre y encadenarla otra vez. Esa es la operación de la religión. Esa es la operación del monte de Sinaí, volver a retrotraernos de una estación donde Dios ya no está. Dios ya no estaría en una tabla de la ley, sino que la tabla de la ley vino a morar en nuestros corazones. ¿Por qué sigo llorando por eso? ¿Por qué sigo lamentándome por eso? No, pero yo estaba mejor en Egipto. Las glorias pasadas eran mejores. Eso son lágrimas de nostalgia, no lágrimas de gloria. Y la nostalgia anula nuestro futuro. Personas cargadas de nostalgia que cuando llega el domingo a la tarde empiezan a sentirse mal. ¿Sí o no? El estándar de suicidio más grande, y es una estadística, son los domingos a la tarde. Es una estadística. Pareciera que hay algo dentro de nuestro sistema que anuncia que otra vez empieza la rutina y estoy cansado y no quiero seguir apostando a situaciones. ¿Por qué hay tantas mezclas? ¿Por qué hay una operación tan grande? Porque lo que quiere detener es la libertad de los hijos de Dios. Porque cuando este sistema, este mundo y personalmente nosotros seamos notificados en el alma y en el espíritu de esta libertad, nadie te podrá parar. No pueden parar a los libres.
no pueden detener a alguien libre. Alguien que está libre llega a tocar a todos en todas las áreas y en todos los sistemas de la sociedad. Alguien que está libre no vive atrapado en el hoy, antes era mejor, antes, y vive atado en un pasado que ya pasó, pero el Señor está habilitando una temporada mayor en la que vendrá. Y es la estación de la libertad de los hijos de Dios. Cuando Pablo encuentra la gracia, miren, hay una conversación del cual tenemos poco registro, pero parece que algún día Pedro y Pablo tomaron un café. Parece que Pedro se sentó y Pablo tomaron un café y tuvieron una charla un poquito acalorada porque Pedro quería no darle de comer a los que no eran gentiles. Y entonces ahí Pedro después va a tener una visión, la visión que verá el lienzo y verá: puedes comer todo, no llames impuro a lo que yo santifiqué. Claro, la gestión de la vida de Ismael en un ámbito de esclavitud vive acusando, vive burlando, vive diciendo no. Pero los libres viven en un estado de santidad mucho más alto, porque la santidad de la carne son los ritos, pero la santidad de los hijos de la libertad es la experiencia de vida. Viven manifestando la vida de Dios, viven fluyendo en la vida de Dios. Entonces Pablo, que había nacido de una simiente de la promesa, porque había encontrado a Cristo en el camino a Damasco, la dimensión que tenía en la cabeza de Pablo es: soy libre. Soy libre. Y entonces, como era libre, él dice: tengo que ganarlos a todos, porque a mi padre Abraham le dijeron: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y todas las naciones son todo, no solamente Israel como judíos, sino todas las naciones de la tierra. Ahora vendrá un día, y quiero creer en el Señor, vendrá un día donde toda la fuerza de la gracia y toda la fuerza de la libertad, tipificada en Isaac, vendrá a Ismael y le dirá: hermano, es tiempo de tu libertad. Quiero creer que antes de morirme veré cómo Dios terminará la historia reconciliando todo. Esta enemistad es operativa de manera geográfica, y sería una charla que pudiéramos tener un miércoles. Pero de Ismael vienen todos los países árabes, donde la carga más grande, se desparraman religiones de muchas deidades. Pero quiero creer, y si usted imaginara cómo esos dos tubos están separados por un transcurso de la historia, pero en Cristo están reunidos, él seguirá burlándose de su hermano y seguirá peleando en contra de su hermano, pero la gestión de los libres, la gestión de Isaac, es decir: Ismael, yo voy a volver a ti y yo te haré libre también. Porque los que son libres no viven en un estado de orgullo, no viven en un estado de yo soy libre, que los presos estén presos. No, el que fue libre vive en un estado de libertad para liberar a otros. Si fuiste libre en algún área de tu vida, Dios te dio una llave para liberar a otros. Entonces tiene la cualidad y capacidad y habilidad del Espíritu Santo para que ahora Isaac se encuentre con Ismael y diga: hijo, hermano, ya está, ven conmigo a la libertad. Esto en los postreros días sucederá. En los postreros días todo será reunido y aún la rebeldía de Ismael volverá. ¿Saben cuándo? Y quiero cerrar este pensamiento que viene a mi mente. ¿Saben cuándo a Ismael le fue soltada una palabra profética? Cuando Abraham lo dejó salir. ¿Saben cuándo Dios cobijó a Ismael? Cuando Abraham lo dejó salir. Y usted dice: ¿y qué tiene que ver, pastor, esto? ¿Cómo lo conectamos con esto? Lo conectamos que a veces, por llorar ámbitos pasados, nosotros seguimos reteniendo a gente en estaciones donde ya podrían haber estado en otro lugar. Podrían estar en una dimensión de libertad mucho más grande. Apenas Ismael sale con Agar, Dios prorrumpe y le da una promesa sobre toda la simiente de Ismael. Pero mientras Ismael y Isaac convivieran, no podrían vivir en esa realidad y en esa promesa. Hermanos, estamos trabajando profundamente por una ecología celestial. ¿Qué es una ecología celestial para los que están por primera o segunda vez entre nosotros? Es un ambiente donde Dios puede gobernar con libertad. Dios no gobierna como quien gobierna hacia la esclavitud.
Dios gobierna como quien gobierna a los libres. Dios no gobierna a gente presa, Dios gobierna a gente libre. ¿Y cómo Dios gobierna a gente libre, pastor? Porque son libres que deciden ser gobernados por el Señor. En cambio, el preso habilita un gobierno bajo presión, bajo dominio. El día miércoles hablamos acerca de la Pax Romana y la Shalom, la paz del Señor. La Pax Romana es otro símbolo que tipifica una vida de acuerdo, pero bajo dominio. Es decir, me gobiernas, pero bajo fuerza. En cambio, el gobierno del Espíritu y la gestión de vida de la libertad, es decir, Señor, tú me gobiernas, pero yo pongo mi voluntad en ti. Voluntariamente accedo a tu gobierno y a tu gestión de vida, pero en cambio aquí no, todo es por dominio, todo es por fuerza. Pero tiene que haber un momento en el cual, estando aquí, no lloremos más por lo que pasó. No nos lamentemos por la hoja de ayer, sino que construyamos las hojas de mañana. No nos lamentemos más por lo que fue escrito de ti antes de ayer o de días y fue. No, estamos construyendo, estamos colaborando en el futuro que ya Dios escribió para la tierra. Hermanos, quiero cargarte de este trabajo. Usted es responsable de los futuros días sobre nuestras naciones, porque Dios le delegó a la iglesia la función que desde la libertad puedan construir el futuro que tenemos para los hijos. Cuando pensaba en Samir, el hijo de Naya, que no está en el hospital todavía, ¿no? ¿Está en el hospital? ¿Están haciendo ahora? Ay, bueno, pero si está en el hospital es porque algo, o lo van a sacar a la fuerza. Cuando pensaba en Naya y en Samir, y porque Samir no quería salir, me contaba, no sé si Fabio creo que me contaba que no salía, que ya era el día y no quería salir, digo, y yo pensaba entre mí, le dije al Fabio, le digo, ¿cómo salir en un mundo tan roto, no? Está re cómodo, ahí tranquilo, pero por dentro, lejos del chiste, digo, Señor, danos la responsabilidad de cambiar y trastornar este mundo, porque será el mundo que cobijará a nuestros nietos y nuestros hijos. Esto tiene que levantar la responsabilidad, esto tiene que levantar el estándar, esto tiene que levantar pará de llorar, levántate, toma el gozo de tu Señor, porque aunque las lágrimas vienen por la noche, el gozo viene por la mañana, dijo el salmista. Puedes ponerte sobre tus pies en esta mañana para cerrar orando, pero destituir espiritualmente cualquier mezcla en nuestra vida. Poder quitarle la constitución al monte de Sinaí dentro de nosotros y en nuestra gestión de vida. Poder erradicar de nuestros corazones y nuestros comportamientos cualquier tipo de lágrima acerca de lo que pasó. Vamos, toma un momento de oración y ora al Padre y dile, Señor, quiero experimentar la vida, quiero dejar de llorar por lo que se terminó en la historia, porque ya he entrado en una estación de gloria mayor, poderosa y abundante que es en Cristo mi Señor. Porque estoy pisando los días del cumplimiento de la promesa de Isaac, porque estoy pisando la gloria de Cristo como eterna. Esta sería la gloria que llenaría toda la casa, la gloria del Hijo de Dios, la gloria del Hijo de Dios habitando en nuestros corazones. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán tu pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Señor, oramos en esta mañana en común acuerdo y en esta realidad poderosa, porque todo historia que tenía que caducar en la estación de nuestra vida ya es desechada. Pablo dijo, he tomado todo por basura, ya no sirve más. No puedo llorar por lo que fue necesario, pero hoy se convirtió en algo no necesario y se convirtió en algo
que fue basura. Pablo dijo, por amor del cual lo he perdido todo con tal de ganarlo a Cristo. Lo he tenido todo por estiércol, por basura, por algo desechable para recibir lo inconmovible. Abandoné un reino conmovible, temporal y efímero para entrar a un reino inconmovible, glorioso de Dios. Puede adorar al Señor. Quiero invitar a los muchachos que me ayuden a adorar un tiempo, porque antes de irnos tenemos que notificarle a nuestro espíritu esta posición gloriosa, Vamos, levante sus manos, adore al Señor y dele gracias porque los hijos de la promesa van a ser multiplicados por todas las naciones, por todas las regiones, por todas las provincias. Señor, que aquí en la ciudad, los aires de Santa Rosa puedan adquirir y traer a los hijos de la promesa, hijos de Sión, hijos de la libertad,